Me dijo así, bueno, tómate dos la primera vez, dos para armar el tapón. Alguien tiene el micrófono abierto, cabrón. Mira, Nicolás me dijo eso. Sí, cabrón, o sea, si no van a, o sea, mientras no participen, pueden mantener muteado el micrófono, que de repente les molesta un poco a los compañeros. Pero si pueden, si quieren participar y hablar, denle nomás, porque si no, de repente me puedo perder, si no están cachando, de repente puedo pasar materia y alguien no cacha, entonces digan. Y ahora también tengo el chat acá al lado, así que pueden hablar por el chat si les da vergüenza hablar por micrófono, ¿ya? Ya, le subí yo no tengo nada para escribir, así que lo que vamos a hacer va a ser ir por preguntas del enunciado y las voy a ir presentando como una pauta, pero de a poquito, ¿ya? Así que ahí podemos participar todos y ver si se nos ocurre cómo son las cosas, ¿ya? Esta presentación también se la subí a cursos para que se puedan devolver y todo si están menos perdidos, ¿ya? Así que les recomiendo tener el enunciado abierto, o por lo menos, porque igual voy a escribir las preguntas, pero después desaparecen, así que para que sepan qué hacer, ¿ya? Ya partamos. ¿Sí? El auxiliar hoy día es mucho, mucho más teórico con lo que han tenido ejercicios, por lo menos la clase con el Rodrigo y con el profe. ¿Sí? Por lo que han hecho con el Rodrigo, con el profe ha sido solo resolver EDO, creo, y estudiar algunas cositas, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser revisar como el gran teorema del curso, que lo enunciaron con el profe, hoy día lo van a ver con más profundidad, pero no necesitan saber mucho para resolver problemas con él. ¿Ya? Ya, entonces escribí acá el teorema que vamos a revisar hoy día. Ay, perdón. Ahí, ahí sí. ¿Se ve bien todo? No sé, el chat en la pantalla, ¿o no? ¿Ven sobre la presentación? Sí. Sí, ya. Ya, entonces el teorema que vamos a revisar es el teorema de existencia y unicidad. Ya es como el gran teorema del curso. Y más que nada lo que hice es que lo que me da es, para una EDO, me da la existencia y unicidad de soluciones con respecto a una condición inicial. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿para qué mierda sirve eso? Es muy útil por dos razones. Porque ustedes pueden tener una EDO que sea muy rara y les gustaría saber. Sí, el micrófono puede tener un problemita, sí, pero se escucha muy mal, no, porque no sabría qué hacer, la verdad. Porque es el único micrófono que tengo. Porque el otro es el micrófono del computador, que es mucho peor. Sí, ya, ya, sí, pero perdón, cabro, que es como lo único que tengo acá, así que es lo que hay hasta ahora. Ya. Ya. ¿Cuál es la utilidad del teorema de existencia inicial? La parte de existencia, que nos dice que para una EDO, que puede ser muy fea, si cumple estas dos condiciones, que las voy a explicar muy bien, la solución va a existir, ¿sí? O sea, no estamos trabajando con algo que una ecuación que tal vez no tenga solución. Y la de unicidad, que ahora más que nada vamos a ocupar las propiedades de la unicidad. ¿Ya? Ahí les voy a explicar una forma con un dibujito qué significa y para qué puede servir esto. ¿Ya? Ya, entonces revisemos el teorema. ¿Sí? Nosotros tenemos una función que da de un intervalo cruz R, esto es como el tiempo, cruz la EDO, por así decirlo, la función AR, con un intervalo tal que cumple estas dos condiciones. ¿Sí? Una es que f es continuo en i, es decir, f es continuo con respecto a la primera variable, como la variable de tiempo, por ejemplo. Y dos, es que f es Lipschitz, ¿sí? Este es un concepto nuevo para la gran mayoría de ustedes, ¿sí? ¿Qué quiere decir Lipschitz? Es que cumple esta condición, ¿sí? Que existe una constante que no depende ni el i ni el t, nada, es una constante fija para la función, tal que satisface esta siguiente desigualdad, que la distancia entre las imágenes es menor o igual a L por la distancia entre los I que están evaluados. ¿Ya? Esta propiedad es súper difícil de probar para algunas funciones. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer en la clase va a ser ver alguna equivalencia, ver algunas implicancias para ver que la función satisface esto de forma mucho más fácil. ¿Ya? Y ahora, si tenemos que la función es continua con respecto al tiempo y Lipschitz con respecto a la segunda variable, vamos a tener que la EDO y' igual f de t, i y condición inicial i entre 0 igual y 0, va a tener una única solución de clase C1. ¿Todos saben lo que es clase C1? ¿Sí? ¿No? ¿No? No me Ya, acuerdo qué la era. mayoría no sabe. En diferencial
para lo demás que alguien me tuvo un diferencial, pero lo veía harto. C1 es que la función sea continua, derivable, y que además su derivada sea continua. ¿Ya? Ya es que usaba una función súper suavecita. ¿Sí? Es lo único importante. Ahora, esta función va a estar la solución va a estar definida en todo el intervalo. ¿Sí? Ya, y eso nos dice el teorema de existencia inicial. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de cómo funciona? Cabros, ¿alguien? ¿No? ¿No hay duda? Ya, entonces ustedes se van a preguntar, ¿para qué carajo sirve esta cuestión? Ahora les voy a hacer un dibujito, veamos si puedo dibujar la pizarra. Entonces, ¿para qué sirve esto? Supongamos ustedes tienen esta EDO, o sea, la EDO más general posible. Ay, la paso pésimo escribiendo la pizarra. Porque como ven, mi letra no es muy bonita. Supongamos ustedes tienen esta EDO, ¿sí? Que satisface con el TEU, ¿sí? Satisface TEU. Entonces, ¿cuál va a ser la mayor utilidad que ustedes van a tener del TEU? Más que la existencia, va a ser la unicidad. ¿Por qué? Supongamos ustedes tienen dos funciones, ¿sí? O sea, ustedes tienen I1 de T y 2 de T, ¿sí? Y ustedes por algún motivo les gustaría probar que estas dos funciones son iguales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo es útil? Cuando, no sé, quieren probar que una función es cero, ¿sí? O sea, que no, es nula siempre. Entonces ustedes pueden tomar I2 0 y I1 la función que ustedes quieren probar que es cero. Entonces ustedes quieren probar que estas dos funciones son iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes ven que... Vamos a poner 1 a esta ecuación. Ustedes con esto, como satisface TU, ustedes lo que pueden hacer es ver que I1 y I2 son soluciones. Ay, soluciones de 1. Ahora les pregunto, y esto, ojalá alguien diga algo. Si yo tengo una EDO cualquiera, sin necesidad de que cumpla TU, ¿sí? Sí, puede ser una función que tal vez no una solución, o sea, una ecuación que no tenga unicidad, ¿ya? Y ustedes ven que dos funciones son solución de ellas. ¿Puedo decir que las dos funciones son iguales? ¿Alguien? No tengan miedo, cabrón. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? De Por hecho, las constantes. exacto. Ustedes vieron ejemplos, por ejemplo, cuando no había una condición inicial, ustedes vieron que la función, una solución de una de dos, si ustedes le suman una constante, sigue siendo solución de la de dos, ¿no? Cuando son homogéneas, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces ustedes, quiero que piensen que eso, entonces, ¿qué me dice eso? Que la EDO en sí sola no es una condición para que las soluciones sean iguales, ¿ya? Entonces ahora, cuando tenemos unicidad y tenemos que dos funciones son soluciones, ¿qué pasa entonces? Como hay una solución única, ¿cuál es la única opción? Que estas dos funciones sean iguales, ¿ya? Entonces esto va a implicar, que feo se implica, que I1 va a ser igual o idéntica, es como igual a I2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si 2 era 0 y 1 era una función que ustedes querían probar que era 0, ustedes pueden inventar una EDO que cumpla TU, ver que las dos son soluciones y después concluir que las dos funciones eran iguales. ¿Ya? Esa es de verdad, es la principal utilidad que va a tener el TU en el curso y normalmente la mayoría de los problemas de TU son así. ¿Ya? Y por algún motivo, las veces que he hecho el curso, en general, a la gente le cuesta demasiado este paso. ¿Sí? Que se le ocurra la EDO y que, de hecho, mucha gente ni siquiera dice ocupando TEU, ¿ya? Y la idea es que uno quiere que ocupen TEU porque es como el teorema del curso, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguien tuvo dudas de esto? ¿Para que partamos con el problema? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ahí tengo el chat cerrado. Ya, voy a cerrar esta cuestión. Voy a guardar. Yo tengo una duda. Dime. Entonces, como I1 e I2 cumplen con la ecuación 1, ¿Mm? todo ahí puede decir que son iguales.
Solo si la ecuación cumple la hipótesis del teorema de existencia inicial. Solo eso. ¿Qué ecuación? ¿Ah? Oye. ¿Qué ecuación? La 1. O sea, si f es Ya. continua con respecto a la primera variable y Lipschitz con respecto a la segunda, podemos concluir esto. Ya. ¿Sí? Ya. Ya. Y de hecho, esto es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Sí? Este esquema. Solamente que vamos a ocupar una versión local del TEU, ya que ahí se las voy a explicar muy rápido. Hay uno tendría que reemplazar y uno donde está I', Sí, y sí. dos. Saber que ya. I1' es igual a f de t, I1 y I2' igual a f de t, I2. Ya. ¿Sí? Ya, Gracias. perfecto. Perfecto. Ya. Disculpa, Dime. ¿puedes repetir antes del implica de I1 es idéntico a I2? Es ¿Esto? que no entendí. Ah, ya. O sea, Sí, o sea, ¿cómo llegaríamos de eso al implica que? al implica, ya. Si tú tienes que. Tú tienes estas dos funciones y ves que son solución de uno. ¿Ya? O sea, satisfacen lo que le acabo de decir a la compañera antes, que I1' igual a f de t, I1 y lo mismo para I2. ¿Ya? Ahora, como yo tengo que ambos son soluciones de una ecuación que tiene una única solución, por el teorema de existencia inicial, como tiene una única solución, la única forma, no puede ser que ellos dos sean distintos en algún punto, porque si no, esta solución tendría más de una solución. O sea, esta ecuación tendría más de una solución. ¿Sí? Entonces, la única opción que me queda es que estas dos funciones que son soluciones tengan que ser iguales. ¿Se entendió mejor? O... Sí, ahora sí, gracias. Ya. Ya, entonces partamos con el problema. ¿Sí? De hecho, este esquemita es lo que vamos a hacer todo el rato, solamente que vamos a ocupar una versión local que se la voy a explicar cuando la necesitemos. ¿Ya? Ya. Volvamos. Espérense, denme un segundito. Hoy no vi el chat, perdón cabros, que cuando abro la pizarra no puedo ver el chat, así que... alguien preguntó qué son los tres palos, es cuando dos funciones son idénticas, ¿sí? I1 de t igual a I2 de t para todo t, es una forma rápida de escribirlo, ¿sí? Perdón. Ya. Ya. Entonces tenemos el teorema y lo vamos a ocupar bastante hoy día. Ya. Entonces, partamos con la pregunta, ¿sí? Entonces nos dicen, considere la ecuación logística para a mayor a 0, que es esta ecuación, ¿sí? n' igual n por a menos n, ¿sí? La cual tiene dos soluciones constantes, ¿sí? Todos pueden ver por qué estas dos soluciones constantes son solución. Si uno las reemplaza, o sea, las derivadas de ellas dos son 0, y si uno las reemplaza en el lado derecho, dan 0, así que son solución, ¿ya? Entonces, el objetivo del problema va a ser estudiar qué ocurre en torno a estas soluciones constantes, ¿sí? Como lo que uno hace con el diagrama de fase, pero más teórico, o más formal, ¿ya? Igual después les voy a mostrar el diagrama de fase, ¿ya? Ahí, ya. Entonces, la primera parte es probar que si una condición inicial está entre 0 y a, o sea, está entre estos dos términos acá, nunca va a salir de ahí, ¿sí? Es decir, va a estar siempre, nuestra solución va a estar siempre entre 0 y a para todo tiempo mayor a 0, ¿ya? Es idéntico a lo que pasa en el diagrama de clase, ¿sí? Sí, estoy grabando la clase. Y de manera análoga hay que probar que si la condición inicial es mayor a A, entonces n de t es mayor a A siempre, ¿sí? Y como spoiler les voy a mostrar el diagrama fácil para que se entienda lo que vamos a hacer, ¿ya? Es bien larga la pregunta, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo? Esta es la solución, solamente fíjense en las condiciones positivas, ¿sí? Entonces vamos a probar que si nuestra condición inicial está entre 0 y A, en este caso A lo puse como 1, se va a mantener siempre ahí, ¿sí? Y fíjense que en el diagrama de fase eso pasa, ¿sí? La solución siempre se mantiene en esta como banda, ¿ya? Y lo mismo, si la condición inicial de nuestra solución está sobre A, entonces va a estar siempre sobre A, ¿sí? Que es como lo que pasa. Nunca crucen esta línea, ¿ya? Y vamos a probar esa cuestión, ¿sí? ¿Alguien no entendió el enunciado? Creo. Lo pueden poner en el chat, ahora que lo tengo abierto. Chucha. Ya, voy a mostrar. Ah, cabrón, sí, les recomiendo tener el enunciado abierto porque lo voy a esconder muchas veces. Eso. Ya, ahí está el enunciado.
¿Ya? Ya. ¿Nadie tiene dudas para partir? ¿No? Ya. Entonces démosle. Ya, entonces el objetivo es probar que cuando hay una solución o sea, parte entre 0 y A, nunca sale de esa banda. ¿Sí? Entonces, bueno, acá puse el objetivo de la pregunta, usar TEU para probar propiedades que pueden ser mostradas en el diagrama de fase, ¿sí? Y por ende lo primero que vamos a tener que hacer es ver si esta función satisface las condiciones del TEU. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Era continuidad con respecto a la primera variable y Lipschitz con respecto a la segunda. Ahora, ¿cuál es la función que tenemos que considerar? ¿Sí? Acá se las puse. Es g de i igual i, o sea, acá debería haber sido un t, i igual i por a menos i. Ahora les pregunto, ¿es continuo con respecto a la primera variable? Cabros. Piensen que la primera variable es t, que no la puse, ¿sí? De hecho, podríamos escribirlo en la pizarra. Sí. Ya, entonces, la función que tenemos que estudiar ahora es esta, g, t, i, igual i ahí, por a menos i. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahora les pregunto, acá dicen, ¿sí? ¿Es continuo con respecto a la primera variable? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sí no depende del tiempo, ¿sí? Entonces es continua por como obvio, ¿sí? No depende de t esta función, así que obviamente es continua con respecto a esa variable. Ahora les pregunto, ¿el Lipschitz con respecto a la segunda variable? ¿A alguien se le ocurre? Difícil verificarlo, ¿no? Bien complicado. Entonces, volvamos a la pregunta. Es muy complicado, ¿por qué? Porque en general las funciones Lipschitz, como que la derivada no crece, ¿ya? Y fíjense que la función que vamos a estudiar es de la forma como una lineal que me queda a por i menos i cuadrado. Y el i cuadrado no es Lipschitz, ¿sí? Y ahora ustedes se preguntan, ¿cómo mierda voy a saber eso? Porque no es fácil de probar. Hay una equivalencia súper buena para este caso, que o sea, una implicancia es que si uno tiene que la derivada con respecto a la segunda variable, ¿sí? Es acotada, entonces va a ser Lipschitz, ¿sí? Acá no es acotada, si se dan cuenta, ¿sí? Porque la derivada con la segunda variable le debería quedar a menos 2i, ¿sí? Y esa no es una función acotada en R, ¿sí? Porque se va a infinito, o sea, se va a menos infinito cuando i tienda a infinito, y se va a más infinito cuando i tienda a menos infinito, así que muy no acotada, ¿ya? Entonces acá lo puse, ¿sí? La EDO no satisface la hipótesis del TEU global, de la que le mostré antes, ¿sí? Pues esta función, que es la que escribí antes, debería ser g de t, i, no es Lipschitz global, ¿sí? Pues i cuadrado no lo es. Entonces tenemos que jugar otra versión del teorema, ¿sí? Que es la que más van a ocupar ustedes, que es la versión local, ¿ya? ¿Alguien no entendió por qué no es Lipschitz? Ya, acá, cabrón. Parece que nadie entendió. ¿Ya? Hay dos formas de verlo, ¿sí? Una forma bien rápida es el truquito que les dije, ¿ya? O sea, ustedes tienen que ver que la segunda derivada es acotada. Si les da acotada, es Lipschitz. Y si no les da acotada, no es Lipschitz, ¿sí? Hay una forma de verlo que es como, eso se prueba como con el teorema de valor medio, ¿sí? Pero eso no es necesario que se preocupen, ¿ya? Pero una forma contincada para ver si una función no es Lipschitz es derivarla con respecto a i, ¿sí? ¿Qué nos queda en la derivada con respecto a i? Nos queda ai menos 2, o sea, a menos 2i. Lo voy a escribir mejor. Es una lata esto de no poder hacer las dos cosas. Ya, entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes estudian la derivada parcial, si no se complican, si no lo han visto, se ve bien.
La derivada con respecto a I, ¿ya? ¿Y qué nos queda con la derivada con respecto a I? ¿Qué nos queda? Nos queda A menos 2I, ¿cierto, no? Sí. Y esta es acotada, esta función es acotada. ¿Alguien que responda? A ver. No, ¿no? Muy no acotada, pues, sí, es una lineal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que yo les dije era que derivada acotada implica Lipschitz, ¿sí? Y acá tenemos que esto no necesariamente no implica, o sea, no necesariamente implica que no es Lipschitz, pero no tenemos una buena forma de probar que es Lipschitz, ¿sí? De hecho, no lo es, ¿ya? ¿Por qué? Entonces ustedes siempre hacen esto, para ver si pueden jugar TEU global, ustedes llegan, derivan con respecto a I. Si les da una derivada acotada, ganaron, ¿ya? Pueden jugar Lipschitz. Ay, que preguntan algo. No, ustedes tienen que, o sea, Matías, el que preguntó, no, el teorema está hecho para que la variable de la función, donde haya la función de la EDO, sea la segunda variable, ¿sí? No pueden hacer el cambiazo, ¿ya? Tienen que ocuparlo tal como está el teorema, sí. Ya, entonces, al tener que la derivada no es acotada, ustedes no tienen una buena forma de probar que es Lipschitz. Entonces ahí están, uno dice, puta, cagué, no sé qué hacer. Entonces, para eso hay una versión local del teorema, ¿sí? Ahora se entendió por qué no es fácil probar que es Lipschitz, ¿sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, lo que dijo Felipe, si es acotada, es Lipschitz, no al revés, ¿sí? Pero esta es como la buena o la forma más fácil y rápida de probar que algo es Lipschitz, ¿sí? Así que si ustedes tienen que no acotada, ustedes digan, yo creo que me conviene más ocupar el otro teorema que es más fácil ocuparlo, ¿sí? Y ahí se lo voy a mostrar. Rolando, Dime, ¿este teorema de dónde sale? ¿cuál? ¿El TEU? No, el que está, o sea, sí, pero esta definición de que si es acotada es Lipschitz. Ah, ustedes lo pueden probar ocupando, o sea, no lo han visto en clase, pero se ve normalmente en los auxiliares de dedo porque es como una buena forma de probarlo. Pero la forma de probarlo, si a alguien le interesa, es que lo pueden jugar como el TBM, ¿sí? El TBM, ¿ustedes se acuerdan que era como algo así como, bueno, hagámoslo solo con respecto a I, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? A ver. Y acá va a ser el chi más horrible de la vida. No quedó tan feo. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Cabros? ¿A alguien le suena? ¿Se acuerdan de TBM? ¿Sí? Ya, pues. Fíjense que ahora si yo tengo este F' es como la derivada con respecto a I, ¿sí? Ahora fíjense que si esta cuestión es acotada uniformemente, que no es el caso de esta, ustedes pueden acotar esto por esa cota, que digamos es M. Ay, yo la veo. Que es M por I1 menos I2. ¿Sí? Y ahí sale, pues. Ahí sale que es Lipschitz. ¿Ya? ¿Se cachó? ¿Cómo se ocupa esto? ¿O por qué derivada acotada implica Lipschitz? ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Entonces, así sale. ¿Sí? Disculpa, Dime. es que recién dijiste que una función, cuando su derivada fuera acotada, era Lipschitz, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero después dijiste que cuando una función, la misma función fuera acotada, también sería Lipschitz, ¿La función acotada? ¿sí? Eh, 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 ¿O no? sé que no estoy seguro. O sea, no puede ser. Me hace mucho sentido, pero no he dicho eso, por lo menos. Pero no estoy seguro si acotada implica Lipschitz. ¿Sí? Ya, ¿vale? Ya. Ya, perfecto.
Ya, entonces volvamos al problema ahora. Déjenme ver si puedo volver a la pizarra. Se va a acabar el... Lamentablemente ya no tenemos premium, así que si se corta la... ¿Todos ven la presentación? ¿Sí? Ya. Sí, cuando se corte la clase, en una de esas les tengo que mandar un... Yo no sé cómo funciona esto, así que en una de esas les tengo que mandar un nuevo link para que vuelvan a la clase. ¿Ya? Pero se los voy a poner en un curso, así que estén atentos al curso. ¿Ya? Porque se va a cortar en 10 minutos. Ya. Entonces, volvamos a la pregunta. Ya, como tenemos que nuestra función a priori no es Lipschitz, o sea, no tenemos la buena forma de probarla, vamos a jugar una versión local del teorema, ¿sí? ¿Y cuál es la versión local del teorema? Se lo voy a poner acá. ¿Sí? Ustedes dicen, puta, más complicado todavía, otro teorema más, qué paja. Ya, pero vamos a cachar, ¿sí? ¿Cuál es la versión local del teorema? La versión local del teorema es mucho más fácil de probar, pero solamente me da una solución definida en este intervalito súper penca. ¿Ya? Me da unicidad y existencia en este intervalito, a diferencia del TEU global que me dice, tengo una solución definida en el intervalo entero, ¿ya? Donde está definida la función, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el teorema local? El teorema local es que si yo tengo una E2, acá era un I', perdón, ahí. Y' igual ft, i. Y la misma E2 de antes, pero que f satisface lo siguiente, que es continuo con respecto a la primera variable, y ahora, esto es lo importante. Que, bueno, esto no se compliquen si no entienden como todo esto, pero lo que quiere decir acá es que nuestra función es Lipschitz, pero en una vecindad de nuestras condiciones iniciales, es decir, desde 0 y 0, ¿sí? Y ahora ustedes dicen, puta, son igual difícil de probar que lo anterior, po. Pero ahora, ¿qué es lo bacán, po? Que en vez de necesitar que nuestra derivada parcial con respecto a la segunda variable sea acotada en todo R o en todo el intervalo, ahora solamente necesito que sea acotada en una vecindad, y eso es mucho más fácil para funciones, ¿sí? Que una función sea acotada en un intervalito es mucho más fácil que sea acotada en todo R, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora, para que satisfaga esta condición, solamente voy a necesitar que la derivada parcial sea derivada en una vecindad. Y con eso, por ejemplo, basta que sea continua, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Continua, en cerrado y acotado, máximo y mínimo, ¿ya? Ya, y si tengo esas dos condiciones, de como Lipschitz local y continuidad, vamos a tener una única solución definida en este intervalito todo penca, ¿sí? Que es T0 menos delta, T0 más delta. Pero vamos a tener la unicidad, que es lo importante, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí, cabrón? ¿Alguien? ¿No? Yo tengo una duda, Diga. pero una vez que si yo pruebo, por ejemplo, el teorema local y ya me sale que sí, sí se puede, ¿tendría que volver a probar el problema global? No. De hecho, hay EDOs que solo satisfacen el local y no el global, ¿cachai? Pero a veces con el local te basta, porque queréis que, no sé, pues en vez de que las dos funciones que yo hablé antes sean iguales en todo R, te basta con que sean iguales en un intervalito para llegar a lo que queréis, ¿cachai? Ok. Lo que quiero decir es que ahora la igualdad que hablé antes de esas dos funciones, ahora solamente la debe tener en este intervalo, ¿sí? Pero a veces con eso basta para probar lo que queréis, ¿sí? Sí. Y gracias. Ya. Ya. Se va a cortar de la nada. No sé cuánto queda. Ya. Entonces ahora volvamos a nuestro problema, ¿sí? Nuestra función es a la g de t, n, ahora satisface la primera condición, porque es continua con respecto al tiempo. De hecho, no depende del tiempo. Pero ahora nos basta ver que satisface la segunda condición, ¿sí? Y, y acá les puse lo que les dije. Ahí. Que si tenemos que nuestra función f, o sea, la del teorema, es agotada en una vecindad de t0 y 0, entonces va a satisfacer 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra derivada parcial con respecto a la segunda variable? Va a ser la que yo escribí acá, a menos 2n. Y ahora, les pregunto, ¿esta función es acotada en una vecindad de t0, n0? Bueno, lo puse ahí, pero ¿le hace sentido que sea acotada? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien dice que no? Sí. Ya, pues fíjense cómo es la función. Es a menos 2n, una función lineal. ¿Sí? Ahora, ¿qué, por ejemplo, cumple esta función? ¿Es continua o no? ¿Sí? A todos le hace
sentido que es continua con respecto a n? ¿Sí? Ya. Entonces ahora lo que les pregunto, ¿se acuerdan del teorema que si yo tengo una función continua en un cerrado y acotado, alcanza máximo y mínimo? ¿Recuerdan ese teorema de diferencial? ¿Lo que alcanzaron a tener de diferencial? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces fíjense, es una función continua y una vecindad es una vecindad acotada, siempre, ¿sí? Fíjense cómo son las vecindades, acá son I0 menos R, I0 más R es un intervalito, y el T está entre T0 menos delta, T0 más delta, ¿sí? Entonces ahora, esta función que es continua con respecto a n, y no depende del tiempo, si yo considero una vecindad de este tipo, si n0 más r, n0 menos r, el máximo se va a alcanzar en, si no me equivoco, n0 menos r, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguien le hace sentido? ¿Sí? ¿No? Entonces vamos a tener una función continua en un acotado. En particular, lo puedo considerar cerrado, si lo cierro con los brackets, ¿sí? Y ahí voy a tener una función continua en un cerrado acotado, es decir, alcanza máximo y mínimo, ¿sí? Entonces, no es necesario que ustedes se compliquen y calculen el máximo. Si ustedes tienen que la función es que la derivada es continua, ustedes llegan y dicen, ya, acotada, se cacha, y están listos, ¿sí? Entonces ahora ustedes van a tener, ahí se entendió más creo un poco, ustedes van a tener esta derivada parcial que va a ser continua, es continua, entonces va a ser acotada, ¿sí? Y al ser acotada, nuestra función g va a satisfacer la segunda condición, o sea, el Lipschitz local, ¿ya? Ahora, entonces, con esto vamos a tener algo muy importante, que es que la E2 va a satisfacer el teorema de existencia unicidad local, ¿sí? Y ahora probemos lo que queríamos, ¿sí? Vamos a tomar una condición inicial. ¿Se entendió hasta la parte del TEU local? ¿Sí? Porque ahora parte la matraca real, ¿sí? ¿Cabros? ¿Alguien? Ya. La parte crucial es que me gustaría saber si entendieron que esta cuestión es acotada en una vecindad. Eso es lo más importante de este paso, ¿sí? Como para saber en qué parte se perdieron. Ya. Fíjate que tú tenés que ya, la vecindad, imagínatela, tú queréis ver que esta función, olvídate del t, porque en particular no depende de t. Esta es una función, imagínate una función de R en R. Y tú tenés que tu vecindad es n0 menos r chico, que cualquier término, no sé, n0 menos un medio y n0 más un medio, ¿ya? ¿Tú vas a tener que esta función es acotada en ese intervalo? ¿Sí? Ah. ¿Cacharon eso, Matías y Martín? ¿Sí? Entonces, al tener que nuestra derivada es acotada, vamos a tener que se satisface esta condición, por la que había dicho antes, que si ustedes tienen que una función satisface que su segunda derivada parcial es acotada en esa vecindad, entonces, como la implicancia que les mostré con el TBM, van a tener que la función es Lipschitz localmente, ¿sí? Ustedes solamente tienen que ver que esta derivada es acotada, ¿sí? Y ustedes pueden escribir en la prueba lo que sea el Lipschitz local, entonces satisface TU local, ¿sí? ¿Se entendió, cabros? Sí, en general estos son conceptos súper complicados. De hecho, es como yo encuentro que es lo más complicado del curso, así que si de verdad no entienden. O sea, lo que contó Felipe, siempre hay que ver primero el global. Ya queda menos de un minuto, así que puede ser que se corte la mitad de la explicación, pero ahí ustedes tienen que ver cuál es el que le conviene para demostrar lo que les piden, ¿sí? Pero tienen que pensar que en general el global se satisface en casos muy particulares, ¿sí? El local se satisface en la mayoría de las EDO. Entonces, a veces es mucho mejor hacer el local nomás y les sirve, la mayoría de las veces les basta solo con el local, ¿sí? Sí, ustedes pueden elegir un R. Fíjense que acá les piden que existe un R. Entonces ustedes pueden tomar R un medio y ver qué les funciona, ¿sí?
Pero por eso, o sea, pueden tomar el R que les convenga, ¿ya? A ver, se va a cortar yo creo, ¿no? ¿Cuánto queda? Nos quedan 2 segundos. Ya. Entonces, por eso les decía que les basta como normalmente verificar que la función es continua, ¿ya? Y con que sea continua, ustedes ya dicen, ya, agotada. Y de hecho, por eso mismo les decía que el TEU local se satisface como para la mayoría de las E2, ¿sí? Porque muy pocas veces le va a salir algo acá que sea muy feo o no acotado o cosas por el estilo, ¿sí? No sé, pues cuando tengan logaritmos ahí cagaron, pues, porque cuando la derivan ahí les queda muy no acotada. Pero por eso, o sea, por eso es tan bacán el teorema, porque es muy fácil de probarlo para la mayoría de los casos, ¿sí? Ya. Ahora, ¿nadie tiene dudas de cómo salió el...? Ya, lo que quise decir, porque era claramente acotada, es por dos cosas. Continuidad, ¿sí? Si ustedes lo ven como una función de una variable, así como f de n igual a menos 2n, y ustedes tienen que el vecindario o la vecindad es de esta forma, o sea, un intervalo i0 menos r o n0 menos r, n0 más r, y ustedes tienen una función continua en acotado, acotada, ¿sí? La forma, ¿a qué te referís? ¿Como el intervalo, Felipe? Sí, ese intervalo, tú puedes elegir el R que querís, ¿sí? De hecho, ahí ustedes siempre pueden poner, no sé, el R lo suficientemente pequeño, siempre pueden hacer esos argumentos, ¿sí? Porque el teorema solo les pide que exista ese R, ¿sí? Ya. ¿Nadie más tiene dudas de esto para empezar con el problema? ¿Sí? ¿No? Entonces vamos a avanzar. Ya, pues entonces ahora empecemos con el problema, ¿sí? Sí, pues el I0 es tu condición inicial. Pues en este caso, nuestro I0, por así decirlo, es el N0, la condición inicial del N, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el acotamiento en sí, para cualquier N0 que yo tome, me va a quedar acotado. Entonces yo tengo el teorema de existencia, tengo el TEU local para cualquier condición inicial que tenga, ¿ya? Pero sí, el I0 tiene que ver con la condición inicial de la E2, ¿sí? Ya, entonces partamos con el problema. De verdad, esta primera parte es un poquito complicada, así que les voy a intentar explicarlo lo más veces que pueda, ¿sí? Pero si de verdad, si se encuentra muy complicado y no lo entienden, no se preocupen porque de verdad no es como la parte importante del problema, ¿sí? Lo importante es que sepan cómo aplicar el TEU, ¿ya? Ya, entonces vamos a demostrar que si una condición inicial está en 0,a, entonces la solución siempre va a estar en ese intervalito, ¿sí? En 0,a, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hacen las cosas normalmente? Por contradicción, ¿o no? ¿Sí? ¿Cabrón? ¿Alguien? ¿Sí? Ya, bueno. Vamos a proseguir. Entonces, vamos a suponer que en algún tiempo yo me pasé de 0,a, o sea, en algún tiempo fui mayor a, ¿sí? Lo mismo pueden hacer si en algún momento fui menor a 0, ¿sí? Es análoga a la demostración. Ya, pero en este caso lo vamos a hacer sin perder la generalidad. Supongamos que en algún tiempo nuestra solución fue mayor a, ¿sí? Entonces, les voy a hacer un dibujito porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongamos acá está 0, acá está A, y nuestra solución parte acá, o sea, este es N0. Entonces, lo que nos dice el teorema, o sea, lo que nos dice lo que queremos probar es que la solución siempre va a estar metida en esta banda, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en algún momento se pasa? Hace algo así, ¿o no? Entonces, lo que estoy diciendo es que en algún tiempo, la contradicción es que existe un tiempo tal que nuestra solución se sale de la banda, o sea, pasa a ser mayor a A, ¿ya? Ahora les pregunto, ¿puedo decir que en algún momento fue igual a A? ¿Cabrón? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿A alguien se le ocurre? Hay que hacerlo hay que argumentarlo, ¿sí? Por la intersección, no sé. Porque es continua, sí. Pero Se intersecta en algún momento como en el dibujo tiene mucho sentido, ¿no? ¿Sí? o sea, sí, Pero ustedes tienen un un teorema old school del año pasado, o del semestre pasado, por lo menos. el teorema de
No, no el TVM, el otro. TVI, el TVI, sí. TVI, ¿sí? El TVI les dice que en algún momento, si ustedes tienen un punto, una función continua, porque n es continua, porque es derivable, en algún punto, o sea, si algún momento fue mayor a A y en otro momento fue menor a A, en algún momento tuvo que haber pasado por A, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo primero, ¿sí? Existe un, vamos a llegar a que entonces existe un tegorro que le puse, tal que pasa a ser A, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo vamos a demostrar que hay una contradicción en esto? Ustedes pueden, o sea, me la compran, igual lo demostré, pero no es tan necesario que se compliquen con eso. Me la compran que hay una primera vez, o sea, que pongamos que existe como la primera vez que pasa por A, ¿sí? Como hay un tiempo que es la primera vez que pasa por A, ¿sí? Digamos que este gorro, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de la volta, este 1, ¿sí? Entonces, este 1 es la primera vez que nuestra función pasa por A, ¿sí? ¿Cómo vamos a mostrar la contradicción? Vamos a mostrar que existe un tiempo menor a T1, tal que n de T1 menos epsilon o menos algo chico, aún va a ser igual a A. Entonces, T1 no era la primera vez que pasaba por A, pasaba por A antes, ¿ya? Y vamos a probar eso. Todavía no digo que esté 1, pero quiero que entiendan eso, como para mostrar la contradicción, vamos a suponer que hay un tiempo que es la primera vez que yo pasé por A, y vamos a mostrar que si suponemos esto, entonces de verdad hay un tiempo anterior a ese tiempo que pasó por A antes, ¿sí? Y ahí hay una contradicción, ¿sí? Porque yo supuse que el T1, que ahí voy a decir que es, fue la primera vez que pasó por A, ¿sí? Entonces hagamos eso. Ya, entonces, haga lo que les dije. Si existe un tiempo T estrella, tal que n T estrella es mayor a A, entonces, como n es continua, por TBI va a existir un T gorro, tal que n de T gorro va a ser igual a A. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, consideremos este conjunto. Ya, esta parte, si no la entienden, de verdad no se complican. Ya, lo único que necesito es que entiendan la conclusión de esta cuestión. ¿Sí? Que si consideramos este conjunto, que son todos los tiempos entre 0 y T gorro, tal que nuestra función cruzó por A, ¿sí? Este conjunto A, bueno, es compacto, no da lo mismo eso. Y además distinto vacío, ¿por qué? Porque T gorro está en A, ¿sí? Porque n de T gorro es igual a, ¿ya? A chico. Entonces, si consideramos, vamos, este es el T1 que yo les dije. Consideremos T1 que es el mínimo tiempo en A. Sí, acá me faltaban unos corchetes. T1 entonces va a ser la primera vez que nuestra solución n pasó por A. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Qué es T1? ¿Sí? Si no entienden cómo sale, da lo mismo. ¿Sí? Esto era para si a alguien le interesaba saber por qué existía ese tiempo, porque a veces uno puede decir, pasa muchas veces, entonces como que converge, no sé, pura cosa rara. Pero supongamos entonces T1 es la primera vez que pasa por A. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a la contradicción? Acá lo tengo escrito, ¿sí? Si tenemos que T1 fue la primera vez que pasó n por A, vamos a llegar a una contradicción. La idea es llegar a una contradicción con esto. ¿Y cuál va a ser la contradicción? Que va a existir un tiempo menor a T1 en la que n pasó por A. ¿Ya? Y ahora es como vamos a ocupar el TU local. ¿Ya? ¿Alguien no entiende cómo va a salir? O sea, ¿alguien no entiende cuál va a ser la contradicción si encontramos un tiempo que pase esto? Ya, sí están, sí, es que en general como que yo supongo que no están anotando como está escrito todo en la postita, pero sí, voy a ir un poquito más lento. Igual, si quieren copiar, yo les subí el PDF, les subí la presentación que estoy haciendo, así que igual ahí pueden, si quieren copiar cosas específicas, lo pueden hacer desde el PDF, ¿sí? Ya. Volvamos a lo que teníamos, ¿sí? ¿Alguien no entiende cuál va a ser la contradicción? ¿Cabros? Yo, Ya. Fíjense que nosotros T1, ¿qué cosa es? T1 es la primera vez, o sea, si volvemos al dibujito, ahora que todos saben que es T1. Volvamos al dibujito, ¿sí? Imaginémonos
Voy a borrar un poquito unas cosas acá. Ah, está viendo todo, ya. Imaginemos de verdad, nuestra función es así, o muchas veces hace esos cambios, ¿sí? Entonces, T1 es este tiempo. T1 es la primera vez que paso por A. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra contradicción? ¿O qué es lo que vamos a intentar llegar? Vamos a intentar llegar que existe un T, no sé, barra menor a T1, obviamente mayor a 0, tal que no se ve en el dibujo, obviamente, n de T barra es igual a A, ¿sí? Es decir, vamos a llegar que si nosotros supusimos que tenemos el tiempo, el primer tiempo en que pasa por A, vamos a decir, ah, pero de verdad había un tiempo más chico en la que llegaba por A. Y esa es una contradicción, ¿sí? Porque nosotros supusimos que el T1 era la primera vez que pasaba por A, ¿sí? ¿Se entendió un poquito más? Ya, perfecto. Ya, acá. Sorry por estos cambios de pantalla. Ya. Entonces volvamos. ¿Cómo vamos a llegar a hacer eso? Y ahora es cuando viene nuestro amigo Teu apaña, ¿sí? Entonces, vamos, ¿qué hace uno siempre para probar estas cosas con Teu? Uno propone una EDO, propone dos funciones e intenta probar que son iguales, ¿sí? Entonces, consideremos esta EDO, o sea, la EDO original que teníamos I' igual I por A menos I, con condición inicial en T1 igual a A, ¿ya? Ahora, ¿por qué puse estas condiciones iniciales? Porque ¿quién satisface esta condición inicial, cabrón? ¿Alguien se le ocurre? Las soluciones La solución constantes. constante A, porque siempre es A, y además satisface la de 2, pero la otra importante es que N satisface esta condición inicial, ¿sí? Porque N en T1 valía A. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Vamos a tener esta E2, que va a tener dos soluciones, ¿sí? Vamos a tener esta solución, la solución constante A, y esta solución que es N de T. Y ahora, si esta E2 satisfaciera T global, podríamos decir entonces que N de T es igual a A en todo tiempo, ¿no? ¿Sí? En el caso que haya T global, ¿se cacha? Ya, se perdió. Si es complicado este paso, pero este es el paso crucial y quiero que todos lo entiendan en TEU, ¿sí? Lo que uno hace es proponer una EDO que uno sabe que tiene buenas condiciones y poner las dos soluciones y entonces decir que son iguales, ¿sí? Porque ¿qué cosa, por ejemplo, no puede pasar con N de T? No puede ser igual a A todo el rato, ¿sí? Porque N0 era menor a A, entonces eso ya sería una contradicción, ¿ya? El tema es que esta EDO no necesariamente cumple la unicidad global, ¿sí? Solamente local, ¿ya? Pero vamos a ocupar eso. Sí, pero alguien no cacha, o sea, no necesito que entiendan por qué hice este paso, solamente necesito saber si no entienden algo que está escrito acá, ¿sí? Porque después se va a entender por qué se usó este paso, ¿ya? Pero estás usando otra EDO para resolver la EDO, ¿o No, no? no, no, Es no, que me confundo como hay un I de T y luego hay un N de T. no, Eso es esto lo que me... es solo notación, lo del I. Es como, podría haber puesto n' de t igual n de t, eso da lo mismo, pero es solo como notación de la EDO. Pero para que uno propone una EDO, en este caso, lo que uno hace es como, pucha, tengo mi solución que satisface cierta EDO, pero que además yo tengo cuánto vale en otro punto, que en este caso es T1, ¿sí? Entonces lo que hago yo es proponer la EDO justo en ese punto y ver qué pasa entre estas dos soluciones, ¿sí? Porque ahora, les pregunto, si esta EDO tuviera TU global, ya tendríamos una contradicción, ¿o no? ¿Todos lo ven? ¿Cabros? Porque según la TO global, y uno tiene que ser igual Hay al dos, ¿o 2. no? ¿Y puede pasar eso? No, porque N0 es Era menor a menor A, a... ¿o no? Perfecto. Ah, Eso es lo que quiero que cachen. Si tienen TU global, ya ganaron, ¿sí? Esa
el tema es que acá no hay T global, pues, porque esta EDO no era Lipschitz con respecto a la segunda variable, la función con respecto a ahí. Entonces usted acá hay que adaptarse un poco, ¿sí? Pero todos cacharon por qué en el caso de T global estaríamos listos, ¿sí? Alguien en el chat que afirme, por favor. También. Ya tenemos. Ya, bacán. Entonces ahora, fíjense, porque ahora no tenemos TEU global, pero sí tenemos TEU local. ¿Qué quiere decir entonces el TEU local? El TEU local, ¿sí? Como esta ecuación satisface TEU local. Ah, ya, alguien no. Ya, pero, bacán. Tomás, ay, chucha. Tomás dijo que no entendió. Y en el caso que haya TEU global, ¿sí? Si tenemos TEU global de esta ecuación, quiere decir que estas dos soluciones, que ambas son soluciones de esa ecuación, son iguales, ¿sí? Es decir, quiere decir que n de t va a ser igual a a para todo t mayor a 0, o t en r, da lo mismo, ¿sí? ¿Hasta eso está bien? ¿Se entiende eso? ¿Tomás? ¿Sí? Ya, pues entonces si ahora tenéis que n de t es igual a a en todo tiempo, ahí ya tenía una contradicción porque tú partiste suponiendo que la solución n era menor a en el tiempo 0, en la condición inicial. Tenía esta condición inicial, que n0 era menor a. Entonces no puede pasar que n sea igual a en todo tiempo, pero que en el tiempo 0 haya sido menor a. Eso es una contradicción, ¿o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Pero ahora no tenemos TEU global, así que la demostración no va a salir así. Pero sí tenemos TEU local. ¿Y qué nos va a decir el TEU local? Es que entonces, I1, estas dos soluciones van a ser iguales, pero en una vecindad de T1. ¿Sí? O sea, fíjense cómo era el TEU local. El TEU local me da unicidad en este intervalito. ¿Sí? Entonces, en un intervalito chico. Entonces nos va a decir que de verdad estas dos soluciones son iguales, pero en un intervalito chico. ¿Sí? O sea, vamos a tener que va a existir bueno, acá era un delta, pero se cacha igual. Va a existir un R, tal que nuestra solución n de t va a ser igual a A, pero en un intervalito chico, ¿sí? T1 menos R, T1 más R. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Hasta este paso? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Ya. Ya, pues. ¿Y alguien ve cuál sería el problema? ¿Alguien ve por dónde sale la contradicción antes de que la ponga ahí? ¿Qué cosa era T1? T1 era la primera vez que n era igual a A, ¿sí? Y fíjense que acá me están diciendo que en un tiempo menor a T1, por ejemplo, T1 menos R medios, nuestra función n va a ser igual a A. Entonces, esa es como una contradicción, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Si no paso nomás al paso siguiente. Lo voy a poner entonces. Entonces tenemos que, esto nos quiere decir, por ejemplo, lo que dije, que n de T1 menos R medio es igual a A, ¿sí? Y quiere decir que T1 menos R medio está en A, ¿sí? Pero T1 menos R medio es menor a T1. Y eso es una contradicción con que T1 era el mínimo, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo supuse que en algún punto mi función pasaba por A, de verdad hay un punto más chico en la cual pasa por A, y así puedo contradecir entonces la minimalidad del tiempo con que paso por primera vez en A, por A, ¿sí? ¿Se entendió? Es muy lindo cómo sale esta cuestión, ¿sí? Los veo sorprendidos, pero entonces se entendió, ¿ya? Ya, entonces, con esto ya llegamos a la contradicción. Probamos entonces que de verdad n de t siempre va a estar metido en esa banda, ¿ya? ¿Se entendió? Y ahora, ¿alguien ve por qué sería como análogo para el caso que, no sé, pues, soy mayor a el otro caso que puse, que era este, que era para el caso que n0 es, acá quise decir n0 mayor a A, ¿sí? Para el caso de n0 mayor a A, ¿alguien ve por qué es como equivalente? Pueden hacer el mismo procedimiento, que T1 es la primera vez que paso por A y llego a la misma contradicción, ¿sí?
Ya, y con eso estamos... Sí, o sea, es decir, probamos que las soluciones no constantes nunca pasan por las rectas n0, n igual 0 y n igual a. ¿Sí? Y esto se podía ver en el diagrama de fase, que está acá. Disculpa, Dime. si yo tuviera que hacer esto en una prueba, ¿yo puedo poner como que es análogo para el otro caso o tengo que demostrarlo de nuevo? Como escribir todo de nuevo. Ahí igual siempre les recomiendo que, es que de verdad ya no, no sabemos cómo hacer la cuestión, pero si existen ayudantes, le consulten al ayudante si lo pueden escribir análogo. O sea, si fuera ayudante lo aceptaría, si de verdad es exactamente el mismo procedimiento cambiando los ceros, los A por cero, ¿sí? Pero sí, o sea, sí, siempre les recomiendo preguntar, pero si es muy análogo, ahí igual lo que ustedes pueden poner es análogo, si da una lata a escribir tantas veces la demostración, ¿sí? Ya, gracias. Ya. Entonces ahora nos quedan, ¿cuánto? ¿Media hora? Ya, bacán. Justo quedamos para resolver la EDO. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser, cuál es un poco el brillo de esta cuestión? Es que ¿alguien sabe cuál es el método más conveniente para resolver? O el que el primero uno se le ocurre para resolver esta EDO, la I' igual I por A menos I. ¿Alguien se la juega por un método? Que no es integración directa. ¿Alguien? Por favor. Dividir por i cuadrado y después un cambio de variable, ¿o no? Dividir, pues, ya puede ser, pero esa cosa de dividir, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el método? Ah, no sé. Ahí alguien lo puso. Se llama ¿Explicaste? variable separable, ¿o no? Ah, ¿Le suena? bueno, eso. Sí. Esa misma, ya. Entonces, ¿cuál es el problema un poco en variables separables? Es que si uno divide, uno tiene que asumir que las soluciones, la división no voy a dividir por cero, po, ¿sí? Pero ahora, como sabemos que entonces si yo estoy acá, nunca voy a hacer ni A ni cero, esta división nunca va a ser cero, po. Entonces ahí como que tiene más sentido variables separables, ¿sí? Como que no es ilegal dividir por I por A menos I, ¿sí? Por eso hicimos todo este huevo, ¿ya? Entonces hagámoslo, ¿sí? Nos dicen, usando lo anterior, resuelva la ecuación para distintos valores de n0 y concluya qué ocurre en torno a las soluciones constantes. Entonces, ocupemos variables separables, ¿sí? Y cuando uno ocupa variables separables, llega a algo así, ¿o no? Sí, como tirar, muy chantamente, tirar el de t para un lado, todos los n para un lado y todos los t para el otro lado, ¿o no? ¿Les suena? ¿Y qué hacía uno después? Integraba, ¿sí? Entonces, si acá integramos, o sea, antes de eso, integrar. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo se integra esta cuestión? Era como bien... Es bien feito si uno lo intenta hacer así a n menos n cuadrado, la integral de 1 partido en eso. Entonces había un método que ustedes alcanzaron a aprender en diferencial que se llama Fracciones parciales, fracciones ¿o parciales. no? Perfecto, sí. El tema con el arco tangente es que también creo que también sale así, pero igual es un poquito más feo, porque ahí tienen que hacer hartos cambios de variables, les queda este n solo que no se sabe qué hacer. Entonces fracciones separables, o sea, fracciones parciales, ¿sí? Y si ustedes hacen fracciones parciales, si no se acuerdan cómo hacerlo, recomiendo, era súper fácil, o sea, es como un algoritmo casi, pero si ustedes hacen fracciones parciales sobre esto, les queda esto, ¿sí? Igual que siempre uno lo puede hacer por tinca, así, me tinca que un 1, veamos qué sale, y si no, ahí arreglamos. Pero uno hace fracciones parciales y llega a esto, ¿sí? Entonces, si aplicamos estas fracciones parciales a esta ecuación, vamos a llegar a esto, ¿sí? Y ahí integrar esto es mucho más fácil, ¿o no? ¿Cabrón? Porque ¿qué cosas me dan si yo integro esto? Me dan puros logaritmos, ¿sí? Logaritmos de valores absolutos. Entonces, si yo integro estas dos cositas, voy a llegar a esto, ¿sí? Acá el logaritmo natural, ¿ya? O sea, llego a log de valor absoluto de n menos log de valor absoluto de n menos a igual a t más una constante. Y esa constante depende de la condición inicial que yo le ponga a n, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, acá ocupé la propiedad del logaritmo de... Si un menos lo pongo dividiendo y después apliqué exponencial y uno llega a esto, ¿sí?
¿Sí? ¿Todos bien hasta este paso? Y ahora, no sé si lo han practicado, pero uno para despejar esta condición inicial, este K, uno puede evaluar las funciones, o sea, evaluar en cero esto, o sea, le queda n0 dividido en n0 menos a, valor absoluto, igual a K por e a la 0, que es 1. Así que les va a quedar que K, la constante K, va a ser esto evaluado en n0, ¿sí? Pero eso no es importante hasta ahora. O sea, ya, entonces, ¿dónde va a estar lo importante acá? ¿Para qué hicimos toda esta pega? Es para decir qué signos va a tener este valor, o sea, qué signos van a tener estas cosas adentro para ver el valor absoluto, ¿no? Porque no puedo llegar y sacar el valor absoluto, ¿sí? Tengo que ver el signo que tiene n y el signo que tiene n menos a, ¿ya? Pero ahora, con lo que probamos antes, sabemos que, por ejemplo, si n está entre n0, la condición inicial está entre 0 y a, esto va a estar entre 0 y a, y este va a estar entre 0 y a. Así que, por ejemplo, este va a ser positivo, pero el de acá abajo, n menos a, como n está entre 0 y a, este va a ser negativo. Entonces el valor absoluto va a ser menos eso. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? ¿No? Ya, lo voy a escribir. A ver, veamos si creo que lo puse. Ah, ya. O sea, voy a borrar esta cuestión. Nosotros llegamos a esto, llegamos a que nuestra función n satisface lo siguiente. N de t dividido en n de t. Ay, ay, qué feo. Menos a igual a una constante, que ya les dije cómo se podía despejar, por e a la at. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué me gustaría? Me gustaría despejar n de t para encontrar su forma, ¿sí? El problema es que yo no sé a priori el signo que tiene, entonces no puedo llegar y sacar ese valor absoluto hacia la mala. Pero por ejemplo, ahora si partimos de una condición inicial, o sea, si partimos con un n0 ahí, en 0,a, ¿qué fue lo que probamos antes? Probamos que entonces nuestra función, nuestra solución va a estar siempre entre 0 y a. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que entonces n de t va a ser mayor a 0. Pero ¿qué va a pasar con n de t menos a? ¿Alguien? ¿Qué signo va a tener? Menor que 0, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que el valor absoluto, o sea, este valor absoluto n partido en n menos a, el de arriba va a ser n, ¿o no? Porque es positivo. Pero el de abajo, ¿cómo va a ser? Va a ser a menos n, ¿o no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, pues entonces, por eso hicimos todo lo que hicimos antes. Ahora, para el otro caso, que en n0 sea mayor a a, el de arriba va a ser positivo y el de abajo va a ser positivo. Así que el valor absoluto lo sacamos, ¿no? ¿Sí? Pero por eso era importante lo que hicimos antes. Y ahora volvamos a la... Se nos van a acabar en 10 minutos, ya, pero... Además que alcanzamos a terminar justo en 10 minutos. Ya, entonces... Ahí, tengo la cagada. Ahí, ya. Entonces volvamos, ¿sí? Tenemos acá este valor absoluto y ahora nos ponemos en caso por la condición inicial, ¿sí? Entonces, como les dije, el caso que n0 está entre 0 y a, vamos a tener esto. Entonces... Esperen, un segundo. El caso que n0 está entre 0 y a, vamos a tener esta condición, ¿sí? Entonces vamos a tener que este valor absoluto, de verdad, es menos la cuestión que hay adentro, ¿sí? Y teniendo eso, vamos a poder llegar y despejar n de t, ¿sí? A todos les hace sentido cómo se despeja acá, es pasar este multiplicando, después pasar restando, muy tranqui, ¿sí? Ya, entonces vamos a tener que, para este caso, nuestra solución va a ser esto, ¿sí? Entonces, ahí era un infinito, no un inti, pero
Ya, pues, entonces ahora uno le preguntaban qué pasa en torno a las soluciones iniciales, o sea, a las soluciones constantes. Uno puede, ¿qué pasa si tiro t infinito? ¿A qué converge esto? A ¿o no? Converge a, porque esto yo lo puedo factorizar a por esta cuestión, y acá me queda k e a la at dividido en k e a la at más 1, y eso converge a 1. ¿Sí? Eso muy tranquilo, ¿ya? Ahí. Ya, entonces vamos a tener esto, que para el caso para el caso n0 menor a, vamos a tener que el límite de t cuando t tiende a infinito va a ser a, ¿ya? Que es un poco lo que teníamos con el diagrama de fase, ¿sí? Con el diagrama de fase teníamos que las soluciones acá como que convergen a A, ¿no? Como que estas flechitas van como apuntando hacia A, ¿ya? Y ahora vamos a ver entonces para el caso n0 mayor a A, vamos a tener que el valor absoluto va a ser esta cuestión, lo de acá, y si despejamos vamos a llegar a esto. Y acá pasa lo mismo, que el límite cuando t tiende a va a ser A también, ¿sí? Y con eso probamos, o sea, podemos ver que acá se ve que el 0 es como un repulsor, es decir, como que las soluciones no, se alejan de él, que lo pueden ver en el diagrama de fase, y que el valor A es un atractor, o sea, como que las soluciones se acercan a él, ¿sí? Y eso se puede ver acá también. Fíjense como que las soluciones, bueno, no vimos el caso condición inicial negativa, pero fíjense como que las soluciones como que se alejan de A, de 0, y se acercan a A, ¿sí? Eso. ¿Cómo despejé N? Te voy a mostrar cómo lo hice en uno y el otro es súper análogo, ¿sí? O sea, lo puedo decir y si todavía no me entendí, lo puedo escribir. Es que agarré esto, bueno, le tiré el menos para allá, ¿sí? Y después lo que hice fue multiplicar por n menos a acá al lado derecho y después tirar el n k e a la at, lo tiré para el lado izquierdo, ¿sí? Con signo positivo me queda. A ver, ¿sí? Y después lo pasé dividiendo, factoricé por n y después pasé dividiendo el término, ¿sí? Lo puedo escribir igual. Más 10. ¿Sí? Ah, ¿se entendió? Ya, bacán, ya. Entonces con eso estudiamos bien la ecuación, ¿ya? Bueno, nos quedan, no sé cuánto nos queda la reunión. ¿Cómo se hace esta cuestión? A ver, un segundito. Ya, nos quedan 4 minutos y nos queda una pregunta, pero de clase nos queda 15 minutos. ¿Prefieren hacer la pregunta o de verdad la P2 es mucho más fácil comparado con la P1? Pero la podemos hacer si quieren o paramos la clase. Igual nos quedan 15 minutos y no creo que la alcance a hacer completa. ¿Opiniones? ¿Hacerla? Ya. Lo que sí vamos a tener que volver a la reunión en 3 minutos, ¿ya? Porque se va a cortar en 3 minutos esta cuestión. Ya, pero vamos por mientras les cuento la pregunta, ¿sí? Déjenme compartir la pantalla. Ya. Entonces, la pregunta es otra aplicación del TEU y es como estudiar las propiedades de una solución, ¿sí? Entonces nos dicen dado P, una función continua y T periódica, ¿sí? T periódica es que pasa esto, P de T es igual a P de T más T grande para todo T en R, ¿sí? Y nos dicen considere la ecuación I' igual P de T por I de T y I0 igual I0, ¿ya? Y nos dicen, pruebe que si existe una solución que cumple esto, o sea, que en el tiempo t grande sea de nuevo I0, entonces las soluciones... yo no sé si se puede hacer eso, si se puede cortar la reunión y volver a aplicarla. Pero, a ver, intentemos hacer eso. Sí, porque se va a cortar en nada de tiempo. Ahora sí, van a ser 3 videos. No, ya. Gracias por acordarme. Ya, de nuevo, lo que había dicho era considerando esto y nuestro objetivo va a ser probar que la función h es 0, porque si h es 0, entonces la solución I va a ser periódica, T periódica, ¿sí? Ya. Entonces nos dicen,
¿cómo lo vamos a hacer? Consideremos h va a ser esto. Ahora, ¿qué pasa si yo la derivo? Ah, acá era un i'. Va a ser h', va a ser i' en t más t grande menos i' de t, ¿sí? Y como i es solución de la de 2, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que h' va a ser igual a p de t más t grande, i de t más t grande, menos p de t por i de t, ¿sí? ¿Pero qué cosa satisfacía p? P satisfacía que p de t más t grande era p de t, porque era periódica. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Que h' de t va a ser p de t por esto, ¿sí? ¿Y qué era esto? Lo de adentro era h de t. Entonces finalmente digamos que h' va a ser p de t, h de t, ¿sí? ¿Se entiende cómo se llegó a esto? ¿Cabros? ¿Sí? Ya. ¿Alguien dice que no? Ya. ¿Qué? Florencia pregunta. ¿Qué parte no se entiende tan bien? O... La parte de donde dice el consideremos, como cuando dice h' de t, como que no entiendo por qué no se deriva como si de t. Ah, no, es un i'. Sí, se me olvidó. Eso está malo, pero no tengo cómo rayarlo. Pero es Ok. i' de t más t grande menos i' de t. ¿Sí? Sí, no sé si se puede rayar, no puedo rayar el PDF, así que no. Pero hay un error ahí. ¿Sí? Ya, pero además de eso, ¿se entendió el resto? Yo me perdí cuando dice como I es solución. Dice como, Ah, ya, ¿cuál pues. Como i es solución, I? pasa que i' de t más t grande va a ser entonces p de t por i de t, pero no en el tiempo t, pues tiene que ser en el tiempo correcto, pues, que es t más t grande. Entonces te va a quedar p de t más t grande i de t. Esto es la derivada de... Esto es i' de t más t, el término de acá, y este i' de t. ¿Sí? Ahí solo reemplazaste lo que satisface la derivada de i, por ser solución de la de 2. Ah, ¿Sí? ya. Gracias. Ya, y el paso importante acá es que este término yo lo voy a factorizar con el p de t porque son lo mismo, ¿sí? Porque p es periódica. Entonces llego a esto. Llego a lo que está escrito acá abajo. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Ya. Ahora viene el paso clásico del TEU. O sea, el paso que ahora... Yo ahora tengo una función que satisface cierta EDO. Entonces me gustaría proponer yo a qué función quiero que esta sea igual. Yo quiero que sea igual a la función 0. Así que, ¿qué hago, qué hago ahora? Propongo una EDO que el 0 sea solución y que h sea solución también. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser esa EDO? Va a ser esta. ¿Sí? Y prima de t igual p de t y de t. Esta es una ecuación, ¿sí? Olvídense que este es el i, el mismo i que estamos hablando antes. Vamos a proponer esta EDO. Y prima igual p por i, coma, y 0 igual 0. ¿Sí? Ahora, la solución 0 va a ser solución, obviamente, porque si yo la reemplazo acá me da 0 igual 0 y en 0 vale 0, porque vale siempre 0. Pero además h va a ser solución porque satisface la parte izquierda, o sea, satisface lo de su derivada. Pero también h en 0 va a ser i de t grande menos i0, y nosotros pusimos como hipótesis que nuestra solución i satisfacía esto, que en i de t grande era i0. Así que nos da i0 menos i0 y eso igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende este paso? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Está un poco solo el chat. Ya. Supongo que se entendió. Entonces tenemos que... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta ecuación satisface el TOE global? Si satisface el TOE global, vamos a tener que entonces h va a ser igual a 0 siempre, y vamos a estar listos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Ahora lo que viene ahora va a ser probar que esta EDO satisface el TOE global. Entonces tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver que es continuo con respecto al tiempo, la función p de t, i, o sea, p de t por i, y tenemos que ver que el Lipschitz con respecto a la segunda variable, ¿sí? Entonces, veamos si satisface TU. Esta es la función que tenemos que estudiar. Ft, i igual p de t, i. P de t por i. ¿Ya?
Ahora, F es continuo con respecto al tiempo porque nosotros supusimos por hipótesis que P era continua, ¿sí? Así que estamos listos con la condición de la primera condición del teorema de existencia inicial, ¿sí? Ahora hay que revisar qué es Lipschitz, ¿sí? Y ahora viene un paso importante que no es necesario que lo prueben, pero me gustaría que lo entendieran, ¿sí? Que si tenemos una función P que es periódica y continua, entonces va a ser acotada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el supremo de P en en todo R se puede ver de verdad como el máximo en el intervalito chico, ¿sí? Porque uno tiene de verdad la información de una función periódica en su periodo, ¿sí? Piensen, no sé, el seno. El seno, si yo le calculo el máximo en R, es lo mismo que calcularle el máximo en 0,2pi, ¿sí? Porque ahí yo ya tengo como toda la información de la función, ¿sí? Entonces vamos a tener que nuestra función P va a ser acotada, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cabrón? ¿Sí? Ya. Entonces al tener que P acotada, cuando intentemos hacer Lipschitz, vamos a llegar a esto, ¿no? Vamos a llegar a f t, i menos f t, x, de verdad va a ser esto. Y ahora si yo separo los valores absolutos, P de t me queda acotado por su máximo, como probamos que era acotada. Entonces voy a llegar a esto, ¿sí? Con esto vamos a tener entonces que f Lipschitz, m Lipschitz, ¿sí? Con respecto a la segunda variable, y por ende se va a satisfacer la segunda condición del TEU, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió el paso para probar que es Lipschitz? Por ejemplo, en este caso no hicimos lo de la derivada, ¿sí? Solo hicimos... Pero con eso también salía, ¿sí? Pero era para que vieran que también salen cosas demostrando si Lipschitz directo. ¿Ya? ¿Se entendió, cabrón? Este paso. ¿Sí? ¿No? Ya, supongo que se entendió. Entonces tenemos que la función es Lipschitz con respecto a la segunda variable, y eso nos dice entonces que la EDO tiene solución única, y la función h y la función 0 son ambas soluciones de ella, así que esto implica que h es igual a 0 para todo TNR, y como ya probamos eso, vamos a tener la siguiente igualdad, y esto es lo mismo que decir que I esté periódica. ¿Sí? ¿Se entendió, cabrón? Esto es un problema que encuentro un poquito más fácil, pero otra aplicación bonita del TEU. ¿Sí? ¿Se cachó? ¿Alguien? Ya. Y creo que con eso terminamos. Sí, con eso, esa era la última pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que aprovechen, para los que tienen clase a las 12, creo. ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, pues. Entonces, con eso estamos, cabros. No sé. Es normal, si alguien quedó medio perdido me puede preguntar. Es un poco complicado todo el TEU, así que si alguien tiene dudas me puede mandar un mail o poner en el foro o cualquier cosita. ¿Ya? Ya, eso. Chao, cabros. Nos vemos. Chaito. Ahí, esto lo va a subir a YouTube, ya, así que ahí pueden ver la clase en YouTube si están aburridos. Ya, nos vemos, chaito.